Bueno, pues si bien las publicaciones por parte de las asociaciones serían una opción para darle visibilidad al trabajo de investigación y disciplinario bibliotecológico, pero por otro lado, en cuanto a la operatividad de las mesas directivas en las asociaciones, queda claro que sus periodos no son suficientes para aportar y mejorar el contexto laboral, académico y de investigación. En su opinión, doctora, ¿cuál ha sido su experiencia en el ámbito de las asociaciones bibliotecarias al formar parte de la mesa directiva como vicepresidenta en el periodo 2005 al 2007? Justo los asuntos propuestos como los que se deben considerar como constantes en las asociaciones fueron parte de los que desarrollamos durante, o de los que desarrollé durante mi gestión como vicepresidenta. Se intentó también algo que me parece que habrá que retomarlo como a nivel de perspectiva, es convertirnos en órgano certificador. Esto se intentó ante las instancias pertinentes de la SEP, pero es un proceso muy largo que no pudimos concluir. Me parece que el haber estado en contacto con las instancias acreditadoras y certificadoras fue de gran aprendizaje, una gran enseñanza para mí. Como experiencia fue muy gratificante. Antes de trabajar en esa mesa, la verdad, yo no tenía idea de la importancia de las asociaciones profesionales. Me parecía que no tenía sentido integrarme a alguna. El promotor de mi integración fue el apenas desaparecido José Alfredo Verdugo Sánchez. Habíamos trabajado en un proyecto de investigación conjuntamente en el entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Entablamos una relación académica y de amistad que culminó en la propuesta de formar parte de su mesa. Tuvimos grandes logros, me parece a mí, como la realización de reuniones con los dirigentes de escuelas para discutir sobre el nombre de la disciplina y los núcleos básicos. En esto de discutir y discutir sobre el nombre de la disciplina, si somos bibliotecólogos y bibliotecarios, no es algo acabado. Sin embargo, yo creo que sobre el tema del nombre de la disciplina, ya lo tendríamos que dejar un poco de lado, digo, es muy personal esa opinión, porque en efecto en ese momento no hubo acuerdo, y de hecho ahora con tantas licenciaturas que han salido o surgido a raíz del ambiente digital, promotores digitales, licenciados en gestión de la información, pues está acrecentando mucho más este tema. Sin embargo, nosotros hicimos reuniones para ver si podíamos llegar a algún acuerdo que no se logró. Todos estábamos muy entusiasmados, pero al final no se logró. Fue interesante trabajar esto porque los directores que estaban en ese momento en las escuelas asistieron, yo creo que al menos el 85% de ellos. Llegamos a la conclusión de que hay que revisar el núcleo básico que conforma las licenciaturas. De aquí que se conformó una comisión en la que participaron los coordinadores de 3 licenciaturas, María Claudia González Hernández de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Merisanda Ramírez Aceves de la Universidad Autónoma del Estado de México y César Augusto Ramírez Velázquez del Colegio de Bibliotecología. Al interior de esta comisión analizamos las áreas principales de los planes de estudio que existían en ese entonces y generamos una propuesta publicada en el libro Análisis comparativo de los planes de estudio de bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información nacionales. Esto que tú comentas acerca de que una manera de tener una difusión, una visibilización es justamente con las publicaciones. Y esto fue de lo que también se intentó hacer durante nuestra gestión, a publicar, darnos a conocer y que hubiese una difusión de lo que estábamos haciendo. También el contacto con las escuelas nos permitió impartir pláticas a los alumnos. Fue sorprendente apreciar que no tenían la menor idea que existieran asociaciones profesionales en general y en particular las de nuestras áreas. El contacto con los chicos permitió establecer un diagnóstico mental sobre la importancia de socializar lo referente a las asociaciones. Esta actividad la realizamos a partir de contactar a los coordinadores de las escuelas,
nos reunían a todos los alumnos de los últimos semestres de cada una de las carreras en un auditorio y nosotros llegábamos con una presentación y les platicábamos de lo que era el CNB, iniciando justamente con una introducción a lo que son las asociaciones profesionales. Tuvimos buena acogida porque se acercaban los alumnos verdaderamente interesados, incluso todavía en esta época se me han acercado algunos alumnos de la Universidad de Chiapas y alguna otra que me dijo, es que yo me acuerdo de usted cuando vino a platicarnos acerca de la asociación del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Entonces, creo que sí se puede motivar desde que son alumnos, por lo menos alertar que existe la posibilidad de pertenecer a alguna agremiación, algún gremio o asociación. También al tratar el tema de acreditación, tuvimos contacto con varias asociaciones o varios órganos acreditadores, porque justamente queríamos que el CNB fuera órgano acreditador. Entre lo que encontramos fue que como profesión, como disciplina, existen muy pocos planes y programas de estudio. Es decir, que pedagogía, por ejemplo, tenían, no recuerdo bien, si eran algo así como unas 400 planes de estudio, sociología, unos 100, en fin, que nosotros con nuestras 9 carreras en ese momento y las que se hayan sumado en la actualidad, no podemos ser un órgano acreditador, justamente porque no tenemos la fuerza como profesión o disciplina, y de allí que decidimos integrarnos al Accesiso. Es una asociación que que acredita profesiones del área de ciencias sociales. Y algo que fue muy productivo fue que nos conocieron, que estaban verdaderamente interesados en nuestra profesión y que además en ese momento se integraron algunos de los agremiados a esto que decía, a las comisiones de evaluación para la acreditación de universidades, integraron a profesionales de la información para que pudiesen estar en estas comisiones. Es decir, tuvimos una gran difusión como profesión y como disciplina. También trabajamos mucho en la comunicación constante con los agremiados mediante la organización de congresos en los años de 2006 y 2007. Si bien pareciera que a veces este tipo de eventos son solamente, pues, para publicar, en el caso de que se publiquen las memorias, en realidad es un buen ejercicio de intercambio de ideas, de conocernos, de vernos las caras. Estos congresos tocaron los temas que más nos importaron, que fue justamente la acreditación, la certificación y el núcleo básico de la educación bibliotecológica. Algo que, insisto, fue muy importante para nosotros fue la publicación. Los trabajos presentados durante estos eventos fueron publicados en las memorias correspondientes. Ahora, creo que como experiencia, trabajar dentro de una mesa directiva de cualquier asociación o entidad requiere que haya una gran comunicación entre todos los miembros de la mesa directiva, que se tenga claridad en las funciones de cada uno, conocer puntualmente el reglamento, el código de ética, normatividades que causan los trabajos, diseñar, esto también, un plan de trabajo y realizar las actividades que se planearon, confrontar los objetivos y las actividades del plan de trabajo con lo que se concluyó para que justamente quien venga después pueda tener una acción continuada que represente a la disciplina. También debemos tratar de eliminar las jerarquías sin perder de vista las funciones que se deben realizar. Algo fundamental es respetar las ideas, los comentarios de los otros. Lo que voy a decir, como para concluir estas ideas, puede sonar un poco fuera de lugar, pero creo que es básico cuidar la imagen ante los otros. Y estos otros pueden ser los agremiados cuando hacemos nuestras reuniones de la propia asociación o ante un público en general cuando abrimos nuestros eventos académicos. Tener una actitud amable, cordial. Me queda claro que la cara y el cuerpo a veces se mueven por ellos solos, pero debemos proyectar una imagen de que nos encanta estar en esta mesa directiva, al frente de esta asociación o ser un agremiado y por supuesto que pueden acercarse a los que están en las mesas directivas.
Con esto estaremos colaborando inductivamente con mejorar nuestra imagen ante la sociedad, que también es uno de los objetivos que prioritariamente se marcan las asociaciones profesionales. Anteriormente se había planteado un cambio de actitud en el bibliotecólogo del siglo XXI por acercarse más al contexto social y tecnológico. En la actualidad, ¿cuál es el tipo de actitud que debe de adoptar un bibliotecólogo profesional en tiempos de pandemia y post-pandemia en línea? Creo que es cíclico también el tratar el tema del perfil del profesional de la información, del bibliotecólogo, ante las circunstancias tecnológicas y en este caso sociales se presentan en nuestra sociedad, en este caso en México o a nivel internacional. Y siempre llegamos a lugares como utilizar la tecnología, integrar contenidos, que sepan manejar. Si bien esto es muy importante, si bien es muy importante saber utilizar las tecnologías, creo que hay otros elementos que pueden influir mucho en que el bibliotecólogo sea uno del siglo XXI. Por ejemplo, tener claro el contexto social, qué nos está pidiendo la sociedad como profesionales de la información y qué es lo que supuestamente nos está pidiendo, es decir, revisar los planes de desarrollo nacionales, los planes y programas de cada una de nuestras entidades de gobierno, estar cerca de la sociedad en cuanto a los organismos no gubernamentales, cuáles son los temas de interés para México y los temas de interés para el resto del mundo y sobre todo ahora dentro de este contexto de pandemia. Es decir, yo creo que debe tener una actitud en la que haya un gran énfasis en que sea esta mente abierta, tratar de estar abierto a la aprehensión de nuevos conocimientos, a la adaptación de nuestras formas de trabajo, a los nuevos entornos de información, cualesquiera que estos sean. Si bien tenemos una formación que nos dirige a organizar, que nos dirige a veces organizar y a veces solamente almacenar temporalmente estos recursos y la organización vendrá después, creo que además de la organización hay que poner todo lo que tenemos al servicio de la gente, pero claro, también a veces somos muy idealistas y creemos que lo que sabemos es lo que requiere nuestra sociedad. No, tenemos que identificar claramente este contexto social. Entra aquí algo que es lo que se está trabajando mucho ahora, ¿no? Estar en contacto con grandes cantidades de datos e inferir las habilidades precisas para administrarlos. Hablamos una responsabilidad ética del manejo de datos. La pandemia de la COVID-19 nos llevó a hablar de infodemia, de exceso de información por la circulación de información, de datos, de textos o a veces solamente de meras ideas y opiniones en las redes sociales. Es decir, que se han generado una gran cantidad de datos, todos los nuevos textos que se están sacando a raíz justamente de la pandemia. Entonces tenemos que estar en contacto con estos grandes datos que además están en un soporte digital. Es decir, sí, tenemos que voltear a lo digital, a lo tecnológico, pero antes de esto tenemos que voltear a un contexto social. ¿Qué nos están marcando los planes del CONACYT, los planes de las propias escuelas a nivel general dentro de la sociedad? Y después ser resilientes, que los desastres humanos como el que estamos viviendo ahora o los naturales que en tantas ocasiones hemos sufrido, los impulsen o nos impulsen a buscar alternativas para seguir con la vocación de servicios. Que no creamos que porque estamos confinados, que porque no podemos salir, no estamos en condiciones de dar servicios. Yo creo que buscar estas alternativas nos llevan a una cualidad
que si bien no es nueva, en esta situación de confinamiento se ha hecho imprescindible la creatividad, buscar las mejores formas de ofrecer servicios, inventarnos recursos, productos, dejar de lado la forma como siempre se ha trabajado en términos de medios, de lo establecido, lo que se aprendió en las escuelas y buscar formas novedosas de resolver los problemas que enfrentan las personas ante esta pandemia y en general en su vida diaria. No solo hablar de sus necesidades de información, sino hablar que la información resuelve o es el elemento básico para salir de cualquier situación adversa que vivimos o cualquiera otra, no solamente lo que estamos viviendo por el coronavirus, sino cualquier situación que nos se presenta cotidianamente. No hablar de necesidades de información circunscritas a la información, sino hablar a necesidades de vida, derechos fundamentales, libertades fundamentales, contextos sociales, voltear a ver justamente todo el entorno para que nosotros tengamos cabida en él y nuestra actitud cambie. Al estar en contacto con la problemática social real, vamos a identificar sus necesidades. No vamos a tener que esperar a que nos las digan. Yo creo que también como un cambio de actitud ante la tecnología, tenemos que pertenecer a diversas redes sociales, saber administrarlas. Es decir, si yo estoy en Facebook o tengo algo en Instagram, saber administrarlas, saber todos los elementos que esta red social tiene y lo que me permite hacer, sobre todo para que mediante estas redes sociales o todos los recursos digitales se diseñen servicios y se difundan todos los recursos de información que pudiésemos identificar para ciertas comunidades. Muchas gracias por sus aportaciones, argumentos y comentarios, doctora Patricia Hernández. Finalmente, de acuerdo a su grado de especialidad, ¿cuál es la incidencia que tienen los estudios de usuarios como área de investigación bibliotecológica en esta época de pandemia y distanciamiento social? Y sobre todo, el uso de la información por parte de los adultos mayores. Gracias, esa pregunta sí es absolutamente ubicada en lo que estoy haciendo actualmente. Justamente como decía, que la replicación de la información en redes sociales a partir de la pandemia y todos estos miedos que se han generado por el confinamiento y la propia propagación de la enfermedad, hicieron que yo volteara a ver justamente si esta comunidad de adultos mayores estaba viviendo esta infodemia, si estaban conscientes del uso de las redes sociales como manera de difundir información. Y fue que justo los estudios de usuarios están vigentes, pero totalmente, porque lo que podemos pensar que para los jóvenes universitarios, para los jóvenes, aunque no sean universitarios, pero que entran dentro del rango de la edad de los 18 a los 30 años, están consultando y están requiriendo para su vida diaria y que eso mismo les podemos dar a los adultos mayores es completamente fuera de la realidad que ellos viven. Ellos no utilizan, en términos generales, redes de información. De hecho, están muy alejados de las tecnologías de información y comunicación en términos generales. Hay estadísticas que determinan que solamente un 8% de los adultos mayores tienen acceso cotidiano a tecnologías de información y comunicación, de tal manera que el resto lo hace por medios que también en algunos otros estudios de comunidades marginadas o que tienen características especiales como son los jóvenes en situación de calle, las jóvenes embarazadas y en fin, algunos de los grupos vulnerables utilizan que son los sujetos. Es decir, este tipo de comunidades a veces no tienen acceso a recursos, ya sea
porque no pueden tener el acceso, o en el caso de los adultos mayores, porque no quieren tener el acceso. Estos adultos tienen algo que se llama rechazo ideológico. Es decir, yo no voy a utilizar tecnologías porque cambian constantemente, porque son muy complejas de utilizar, porque de solo de ver la pantalla ya me agobié, y porque además quienes me explican no lo hacen de la manera que yo, de acuerdo con mis sentidos y mi transformación de estos sentidos a partir del envejecimiento funcional, no puedo entender. Entonces, hacer estudios de usuarios en donde se integren las características demográficas, las características biológicas, económicas, sociales, y después de eso determinar si utilizan o no la información que se las pueden resolver, es muy importante. Tenemos que propender cada vez más a hacer estos estudios de usuarios. Claro, a veces las situaciones nos llevan a decir, si yo sé o he probado esto con otra comunidad, es altamente probable que con esta otra también se pueda resolver los problemas que ellos presentan. Sin embargo, creo cada vez no. Yo tengo años trabajando justamente como tú lo dijiste, el tema de usuarios de la información, y siempre estudios de usuarios. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar la alfabetización informativa, fue bastante impactante para mí pensar en talleres o cursos genéricos para toda una población. Entonces tenemos que pensar en estratos, pero aún en los estratos estamos perdiendo mucho de lo que los sujetos verdaderamente necesitan. Y ante esta situación de distanciamiento social se hizo mucho más evidente. Hice un pequeño ejercicio de un estudio de usuario para saber si los adultos mayores estaban percibiendo que hay una gran cantidad de información, y para identificar qué recursos ellos utilizan y qué medios de comunicación. Y los resultados fueron sorprendentes porque en realidad ellos utilizan, como ya lo dije, a sujetos a los cuales les dan un valor de autoridad integrada a su percepción del mundo, a sus valores, a la cercanía que tienen con ellos, tanto afectiva como cognitivamente. Y esta autoridad, pues a partir de que el hijo mayor o el esposo o el propio presidente dice que así son las cosas, es como ellos las van a percibir y no de otra manera. Les puedes mandar artículos, después, que también eso es complicado porque las generaciones de adultos mayores actuales tienen un nivel educativo bastante bajo. Son analfabetas, muchos de ellos son analfabetas, de tal manera que tratar de proveerles de textos como los que nosotros utilizamos para estar enterados, pues es completamente inoperable. Incluso ellos dijeron que pues y ya que las bibliotecas se van a hacer cargo de informarlos, pudieran ser recursos con muchas imágenes, con imágenes de una extensión corta, y que se los hicieran llegar por medio de sus WhatsApp o medios que no les impliquen entrar a la tecnología. Es decir, sí, los estudios de usuarios como área de investigación para mí han sido de lo más fructífero, y en esta investigación que estoy haciendo actualmente me doy cuenta que para ciertas comunidades dejamos de lado la vida diaria. A ellos, los adultos mayores, no les interesa realmente estar actualizados, les interesa sentirse bien, sobrevivir a sus enfermedades crónicas, socializar, tener contacto con otros pares, que los aprendizajes que se les transmitan sean con cierta calma y de una manera muy flexible. De aquí que crear programas que les den habilidades, pues tienen que ser muy, muy específicos, y como resultado de estos estudios de usuarios. Toda el área que yo he trabajado también de formación de usuarios siempre fue el modelo que yo trabajé. Los dos primeros estadios fueron identificar las características de la comunidad meta de los programas de formación de usuarios. Mientras no nos demos cuenta que el otro tiene sus peculiaridades, sus particularidades, no vamos a poder trabajar. Ahora estoy haciendo también, como parte de esta área de investigación, estamos trabajando un libro
sobre inclusión digital, vulnerabilidad, discriminación e inclusión digital. Y justamente estamos tratando de identificar algunas características de comunidades como jóvenes, adultos mayores, mujeres y discapacitados. Y que también esto nos lleva, a si bien lo vamos a hacer de una manera teórica, se concluye que hay que hacer estudios de usuarios para tratar de generar propuestas o estrategias que puedan hacer o disminuir su distancia entre ellos y las tecnologías de información y comunicación.